El gobierno sabe dónde está. Los americanos saben dónde están. Me parece que el Mayo Zambada, igual que García Luna, sigue teniendo protección desde las instituciones. Y sin límite alguno. Ningún pacto, absolutamente ningún pacto con el crimen organizado. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de Tablero Político, el canal de nuestra querida amiga y compañera Sharon Salgado. Y pasando a la información, resulta, mis queridos amigos, que se confirma que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene identificado, ya tiene en la mira a Ismael El Mayo Zambada y están planeando una estrategia para poder agarrarlo, para poder detenerlo de una forma inteligente, previniendo y evitando cualquier situación que pueda perjudicar al pueblo de México. Vamos a ver la siguiente información. Lo podría detener mañana si quisieran Anabel Hernández sobre Zambada. El otro fundador de este grupo delictivo ha amasado un imperio con negocios legales e ilegales en México y Estados Unidos, derivado de las ganancias obtenidas con la venta de estos estupefacientes. Para la periodista Anabel Hernández, quien ha revelado los vínculos de este criminal, de estos crímenes y la política en México en la última década, las autoridades estadounidenses como las mexicanas no han querido detener a Zambada García, principal líder del grupo de Sinaloa y uno de los delincuentes con mayor trayectoria en el mundo delictivo. La periodista considera que no existe voluntad institucional, pese a que las autoridades saben dónde se esconde el escurridizo cabecilla, que nunca había pisado la cárcel en sus 72 años. Esto es muestra de la protección que goza Zambada y los mantiene libre por sus presuntos delitos contra la salud. Al ser cuestionada sobre el arresto del sinaloense, Anabel Hernández consideró que si se quisiera detener, irían por él mañana mismo. No lo sé, yo pienso que no hay ninguna voluntad, yo pienso que si lo quisieran detener, lo podrían detener mañana. El gobierno mexicano sabe dónde está, los americanos saben dónde está Zambada, al igual que García Luna. Sigue teniendo protección de las instituciones y me parece que su propia libertad habla por sí misma. Estas fueron las declaraciones de Anabel Hernández con respecto al tema de Zambada García. Bueno, esta es una historia totalmente distinta. Podríamos quedarnos aquí todo un día hablando de eso. No lo sé, yo pienso que no hay ninguna voluntad. Yo pienso que si lo quisieran detener, lo podrían detener mañana. El gobierno sabe dónde está. Los americanos saben dónde están. Me parece que el Mayo Zambada, igual que García Luna, sigue teniendo protección desde las instituciones. Y me parece que eso habla por sí mismo, su propia libertad habla por sí mismo. Pues esas fueron las palabras de la periodista Anabel Hernández. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos pueden saber exactamente dónde se encuentra ubicado, dónde se encuentra localizado Zambada García. Sin embargo, pues no son tarugos. El presidente Andrés Manuel López Obrador no es nada tarugo, no tiene ni un pelo de tonto y tampoco lo tiene Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Por lo tanto, saben que no se puede nada más así como así llegar y enfrentarse y alborotar el avispero. Se tiene que planear de la mejor forma posible para evitar que en el momento de la detención, que en el momento de la captura de alguien tan pesado como Zambada García, el pueblo de México no vaya a padecer lo que ocurrió el año pasado con la detención de uno de los hijos de Guzmán Loera. Sigamos con la información con respecto a que el gobierno mexicano conoce el paradero de Zambada García.
Para la periodista Anabel Hernández, las autoridades estadounidenses como las mexicanas no han querido detener a Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Considera que no existe voluntad institucional, pese a que las autoridades saben dónde se esconde el capo de 72 años que nunca ha pisado la cárcel. Anabel Hernández consideró que si se quisiera detener al capo, irían por él mañana mismo. Así lo reveló al medio informativo Infobi. Esto es totalmente una historia. Y bien, pues ahí está, y posteriormente lo que habíamos ya escuchado de la propia boca de Anabel Hernández con pues esta situación, con este tema de la detención de Zambada García. Recordemos que el gobierno federal lo ha dicho en múltiples ocasiones, la estrategia de alborotar el avispero no funciona, la estrategia de nomás irse a los trompos, a los trancazos, sin ponerse a pensar dos veces en las consecuencias, no funciona y trae grandes afectaciones para la ciudadanía, para el pueblo de México. Por eso el gobierno federal durante el tiempo, durante este periodo, durante la cuarta transformación, lo que va de la cuarta transformación, se ha dicho en múltiples ocasiones que se tiene que erradicar, pero que se tiene que erradicar de una manera inteligente, para ya no seguir llenando de agua roja las calles de nuestro México. Siempre lo ha dicho el presidente López Obrador que frente al crimen organizado la estrategia es desmantelar, pero también prevenir, brindar oportunidades para que de esta manera sean menos los jóvenes o sean menos los mexicanos tentados a sumarse a las garras de la delincuencia y del crimen organizado, para que de esta manera vaya perdiendo poder poco a poco el crimen organizado y puedan ser menos dañinos o puedan ser menos nocivos de lo que han demostrado hoy en día que son. Por esto mismo, el secretario Alfonso Durazo ha dicho en múltiples ocasiones que la delincuencia no se combate con el crimen uniformado, que la táctica es desmantelar y eliminar los vínculos de militares, de policías que puedan estar infiltrados y estar trabajando a la par del Estado, supuestamente, trabajar también a la par del crimen organizado, que no se debe de combatir así, que no se debe de confrontar así, que se tiene que ir cerrando poco a poco un cerco al crimen organizado para que cada vez tengan menos posibilidades y menos poder en nuestro país. ¿Por qué? Porque luego pasan cosas como la que ocurrió en Culiacán, hace pues ya un año prácticamente de esta situación, en donde se tuvo la detención de uno de los hijos de Guzmán Loera y de inmediato la crisis, el pánico, el temor se apoderó de las calles de Culiacán, Sinaloa, en donde veíamos un montón de situaciones pesadas, un montón de situaciones bastante complicadas, y posterior a esto ocurrió algo muy importante. El gobierno de México dijo no, la próxima vez que vayamos a dar un golpe así de fuerte, que vayamos a dar un paso así de grande, hay que planearlo todavía mejor, porque no podemos estar arriesgando la vida de las personas, pero no porque vayamos lento y seguro, por así decirlo, quiere decir que hay un pacto con el crimen organizado. Y esto se dijo en rueda de prensa posterior a los hechos ocurridos con la detención y la liberación de Ovidio. Organizado para su liberación. En conferencia de prensa, Durazo informó que se reforzarán los operativos de seguridad de la entidad. Asimismo, indicó que la solución es limpiar al país de la corrupción, por lo que el operativo para intentar capturar en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien tiene una orden de captura con fines de extradición. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que no hubo ningún pacto con el crimen organizado para su liberación. En conferencia de prensa, Durazo informó que se reforzarán los operativos de seguridad de la entidad. Asimismo, indicó que la solución es limpiar al país de la corrupción, por lo que no se abandonará la estrategia de paz como producto de la justicia. No hay que perder de vista el contexto. Son muchos años de violencia en el país. Las expresiones de violencia como la que vimos ayer no nació de un día para otro. Son años a causa
paso décadas de corrupción e impunidad que han desembocado en el empoderamiento de grupos criminales que actúan obviamente al margen de toda noción de legalidad y sin límite alguno. Ningún pacto, absolutamente ningún pacto con el crimen organizado. Pues allí estaban las palabras del secretario Alfonso Durazo en referencia a esta situación bastante complicada. No hay un pacto, se tiene que combatir, pero no como Felipe Calderón decía que se tenía que combatir. Se tiene que pensar, se tiene que analizar, se tiene que poner en primer lugar la vida de las personas, la vida de las y los mexicanos, que no por lograr este tipo de detenciones se pueda exponer a cientos de ciudadanos mexicanos. Por eso esta es la estrategia, ir poco a poco pues apretándoles el pescuezo, dejándolos sin alternativas, dejándolos de maneras más austeras a estos criminales para que sea más sencilla su detención. Por esto mismo se ha anunciado que se han bloqueado 1955 cuentas a todo el crimen organizado. De esta manera los vas dejando más desprotegidos, los vas dejando pues más frágiles y se va haciendo más sencillo el combate por parte del gobierno al crimen organizado. Por esto el presidente López Obrador ha dicho que la estrategia no va a cambiar, porque primero y lo más importante sí es dar resultados en materia de solución a los problemas de inseguridad, pero que no por esto vayamos a tener los números rojos y las cifras rojas que se estuvieron manejando durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sí, se sabe del paradero de Zambada García, pero el gobierno federal no es tarugo. El gobierno federal no se va a dejar ir como dicen por ahí, como gorda en tobogán. Lo va a pensar 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias para poder dar este golpe que sí es importante para México sin exponer a las y los mexicanos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.